Así se ve Encarnación y así la conocemos todos con su hermosa costanera, pero ¿cómo era en 1995 cuando no existía esta costanera? Era así, señores, inundada y todo, ya era bella Encarnación, pero hoy te voy a mostrar las bellezas de Itapúa y el origen de su nombre. ¿De dónde viene el nombre del departamento Itapúa? Hola, hola, probando. Bienvenido, gente, a esta gran aventura Fabi Grillo Oficial. Nos encontramos hoy en el sur del Paraguay. Hola, hola, probando. Esta ciudad que comunica con la Argentina, que tiene un puente que fue fundada por San Roque González de Santa Cruz. Vení, vamos a venir juntos desde acá. Y que tiene tanta historia para contar. Hoy venimos hasta Encarnación, pero te quiero hablar de algo. Hay otro telaraña. ¿Quién fue este hombre y el rostro de quién tiene esta estatua? Todo esto vamos a hablar en el capítulo de hoy de Fabi Grillo Oficial, porque esta estatua representa a un cacique guaraní, pero tiene el rostro de un futbolista paraguayo del Club Nacional y que también militó en el Club Olimpia del Paraguay. Bienvenidos a esta hermosa y gran aventura Fabi Grillo Oficial en la ciudad de Encarnación. Mañamina un poco la joyita que encontré entre mis archivos Fabi Grillo. Vamos a mirar un poco cómo se veía la ciudad de Encarnación el 23 de abril de 1995 cuando me disponía a hacer un viaje desde Asunción hasta Buenos Aires vía, creo que era Nuestra Señora, Risa Rápido Iguazú Sociedad Anónima nos auspiciaba para un documental que teníamos que ir a grabar allá. El documental con el que finalmente ganamos el Festival de Cine de Oklahoma y nos convertimos en los primeros paraguayos en ganar un festival de cine en los Estados Unidos gracias a este viaje. Miren, estamos llegando a la terminal de ómnibus de Encarnación, así de precaria se veía allá por 1995 esta hermosa ciudad. Ahí está mi socio, mi amigo Darío González Palacios, el que filmó en películas de cine en el año 1971 el primer Rally del Chaco y con el que ganamos aquel festival de cine con la película Los Pioneros. Ahora las imágenes que todos estábamos esperando, cómo se veía este magnífico puente llamado San Roque González de Santa Cruz que une Encarnación del Paraguay y Posadas de la Argentina y tiene los siguientes datos: 2.500 metros de largo, es un puente atirantado y ahora mira lo que es la ciudad de Encarnación sin su famosa costanera. Imágenes únicas, creo que no lo tiene nadie. Wow, de verdad ver esta ciudad inundada en aquellos años sin la costanera, es absolutamente impensable hoy en día la ciudad de Encarnación sin su costanera, ¿verdad? Ahí lo veías, así se veía al lado mismo del puente San Roque González de Santa Cruz y del otro lado la hermosa ciudad de Posadas que tuve la oportunidad de conocer muchos años después, allá por el 2018 aproximadamente. El poderoso río Paraná nos sirve de límite natural entre ambos países y ya vamos cruzando este puente que tiene un solo carril por cada lado. No sé por qué no habrán hecho ya en 1990 cuando lo construyeron de al menos 2 carriles, ¿verdad? O 2 pisos, pero bueno. Es un puente atirantado, dice que tiene una trocha ferroviaria también, sí es cierto, viene pasando el tren. Mira, tengo una toma de dron que te muestra el tren viniendo en el puente de Encarnación Posadas. ¡Qué lindos materiales! Lo inauguraron Carlos Menem por Argentina y Andrés Rodríguez Pedotti el 2 de abril de 1990. Nosotros estábamos cruzando este puente 5 añitos después de haber sido inaugurado. Qué lindo hacer este viaje en el tiempo contigo nuevamente, caramba. Este puente tuvo un premio internacional, Puente de Alcántara, la obra pública más destacada del periodo 1989-1990. Mira vos, ahora leo este dato que me da la inteligencia artificial y ahí estoy yo. Cuánta juventud, por amor a Dios, porque el 24 de abril llegábamos a Buenos Aires, Argentina. Me acuerdo muy bien de este hermoso hotel que nos tocó
en el que nos tocó, mejor dicho, hospedarnos. Se llamaba Executive, si no me recuerdo, existe todavía, sí existe todavía, y queda sobre la famosísima avenida, la avenida más amplia o más ancha de todo el mundo, la 9 de julio. Mira que bien ubicados estábamos, ahí nomás a un parpadeo estaba el famosísimo obelisco de Buenos Aires, es símbolo de la capital porteña. Pero es todo lo que les voy a mostrar de Argentina, porque volvemos a la historia del Mburubishá Itapúa en Encarnación, Paraguay. Y ahora hablemos un poquitito sobre la historia de esta ciudad. ¡Qué interesante! Adiós, querido. No es la misma historia que aprendimos en la escuela, la que escuchamos siempre en Fabi Grillo. Por eso sé que estás del otro lado, atento a ver qué voy a decir. Hoy te vengo a contar la historia de dónde viene el nombre del departamento de Itapúa. Todos hubiéramos dicho, bueno, genial, es del nombre porque en guaraní significa un sonido onomatopéyico que significa la piedra que hace ruido, la piedra ocororó allá, porque el agua corre. Genial, no. Y tal vez sea ese el significado, pero era el nombre de un Mburubishá en Mbudá guaraní, de la etnia Mbudá guaraní, de un cacique guaraní paraguayo, obviamente, ¿verdad? Que vivía aquí en el año 1615 en esta zona. Vengo y les cuento por qué. El Mburubishá Itapúa está inmortalizado aquí en la entrada de la ciudad de Encarnación para recordar que la etnia Mbudá guaraní vivía y habitaba la zona de la Plaza de Armas de Encarnación cuando San Roque González vino a fundar esta ciudad. Dos personajes históricos súper importantes para la ciudad de Encarnación: San Roque González de Santa Cruz, el fundador, el santo paraguayo mártir que nació en la ciudad de Asunción. ¿Sabías que San Roque González de Santa Cruz nació en Asunción y fue canonizado en el año 1988 en la visita de Juan Pablo II a nuestro amado Paraguay? Genial, ya hablé de nuestro primer santo, pero te sigo hablando de este señor. Este señor era el Mburubishá Itapúa, era el cacique que vivía en la zona de la Plaza de Armas de Encarnación y que acogió finalmente a San Roque González de Santa Cruz luego de que hubo varios intentos de fundar en la ciudad de Encarnación, primeramente en el lado argentino, en el lado izquierdo del río Paraná, que correspondía a la actual Posadas. Actual Posadas también fue fundada por San Roque González de Santa Cruz. Tuvo varios intentos de fundarse en la ciudad de Encarnación. Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, del Itapúa, se llama la ciudad que fue fundada finalmente en la zona de la Plaza de Armas del centro de la ciudad de Encarnación. Este era el cacique, el Mburubishá Itapúa, el que le recibió. Por tanto, es una de las grandes personalidades de la historia de no solamente la ciudad de Encarnación, sino también de todo el departamento de Itapúa. ¿Qué más te puedo contar de él? ¿Qué tiene que ver este Mburubishá, este cacique guaraní, con un futbolista del Club Olimpia? Primero, esta estatua fue donada por dos empresarios de la ciudad de Encarnación a la municipalidad, al pueblo de Encarnación hace un par de años. Qué lindo gesto de parte de la mano del sector privado de la ciudad en regalar un par de estatuas, la de este hombre y la de San Roque González, que ya están expuestas en los paseos centrales de la ciudad, de ingreso a la ciudad de Encarnación. ¿Qué tiene que ver con el futbolista? Contame pues, Fabián, de una vez, ¿qué tiene que ver con el futbolista? Resulta ser que el autor de esta estatua, que no sé el nombre, acá está el nombre, a ver, el autor dice que el escultor es Orlando González. Saludos, Orlando González, muy buena obra. Y tenía una idea de hacer una escultura porque se enteró de que hubo un paraguayo que actuó en una película ganadora de 7 premios Oscar, espera, 4, dije acá, más 3, 7 premios Oscar ganó esta película donde actuó un paraguayo. Nunca antes y nunca después un paraguayo actuó, protagonizó o dirigió una película nominada o ganadora de un Oscar. Sin embargo, Florencio Amarilla Lacasa, un futbolista paraguayo que se inició en el Club Nacional, militó también en el Club Olimpia de Paraguay y luego hizo toda su carrera en España. Actuó en una película ganadora de 7 Oscar, incluyendo la de mejor película del año 1970. La película se llamaba Patton. Tenés que ver la película, historia de la guerra de Vietnam y cosas así. Genial, un paraguayo actuó en esa película. Este hombre, el escultor Orlando González, se enteró de la historia de este futbolista que siempre representaba a aborígenes de Estados Unidos en las películas. Actuó en muchas películas de Estados Unidos él. Y le puso el rostro de nuestro futbolista ganador de un Oscar, por decirlo de una forma, a este cacique guaraní de nombre Mburubishá Itapúa.
Qué linda es nuestra historia, qué lindo cuando los artistas como Orlando González pueden unir ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso se llama creatividad, eso se llama darle identidad, eso se llama darle más fuerza cultural al Paraguay. ¿Por qué? Porque estamos viendo el rostro de un hombre que tal vez muchos recordemos de nuestro siglo en el cuerpo y la figura de un cacique bla guaraní de los años 1615 que vivía aquí cuando San Roque González de Santa Cruz inauguró esta hermosa ciudad. Qué linda la historia, te duró como 10 minutos, pero te la tenía que contar entera porque si no, no tiene gracia. Bienvenido a la ciudad de Encarnación. Nosotros vamos a hacer playa, vamos a recorrer los distritos aledaños también en esta hermosa ciudad de Encarnación. Te dejo porque me quedo admirando al Mburubishá, Itapúa. Esta fue la historia de dónde viene el nombre de Itapúa, del departamento de Itapúa.